Faltan 10 para las 11 y como cada viernes a esta hora convocamos a Irene Weiss, nuestra ecóloga de cabecera, amiga, científica, prestigiosa, para que nos cuente un poco sobre la agenda ambiental y algunos detalles interesantes, como el tema que vamos a charlar hoy, que no lo voy a anunciar, lo va a contar ella, pero que tiene al menos un dato muy llamativo y que tiene que ver con el oxígeno. Hola Irene, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabri, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, digo, un Bueno, dato llamativo con el oxígeno porque uno pensaría que cualquier ser sobre la Tierra necesita del oxígeno para vivir. en realidad los primeros organismos vivos, los muy, muy, muy primitivos, las arquibacterias e incluso algunas bacterias actuales, no lo necesitan, pero después con la evolución, hace mucho tiempo, por supuesto que fue mucho más efectivo desde el punto de vista de las adaptaciones a la vida cuando empieza a aparecer el oxígeno, porque la atmósfera de la Tierra al principio era reducida, o sea, no tenía oxígeno. Después empezó a aparecer el oxígeno con la fotosíntesis y ahora se volvió podríamos decir, como dicen los químicos, una atmósfera oxidada, ¿no? Porque tiene oxígeno. El tema es que cuando vos tenés los organismos unicelulares primitivos, bueno, puede ser que no necesiten oxígeno, pero ya cuando aparecen los multicelulares, ya no se sabía de ninguno que pudiera respirar sin oxígeno. Bueno, hasta que en 2020 un grupo de científicos israelíes encontraron un parásito. Es un parásito que se parece mucho a una medusa, es un parásito del salmón, y no tiene genoma mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Las mitocondrias son las organelas que tienen las células que respiran de manera aeróbica, o sea, con oxígeno, justamente para realizar este proceso que produce toda la energía que cualquier ser vivo necesita para vivir, ¿no? Se guarda en una molécula que se llama adenosíntrifosfato, que es como un paquetito de energía que se va empleando. Por ejemplo, mientras yo estoy hablando con vos, estoy gastando energía, mientras estoy Claro. pensando lo que voy a decir también, mientras estoy metabolizando el desayuno de la mañana también. Entonces toda esa energía sale justamente de la respiración celular. Ahora, ¿qué pasó? Desde el 2020, que estos científicos de la Universidad de Tel Aviv encontraron esto, había quedado, bueno, como una curiosidad, porque siempre hay excepciones en la naturaleza, hasta que hace poquitos días volvieron a encontrar, y bastante cantidad, este primer grupo de seres vivos que no tiene este genoma mitocondrial. La historia es que parece que las mitocondrias, que es donde se produce la respiración con oxígeno, eran unas bacterias primitivas que en algún momento se metieron en los organismos multicelulares y en forma de simbiosis, o sea, de beneficio mutuo, ¿no? El organismo que lo acoge le dio lugar, le dio protección y la bacteria se transforma en una mitocondria, ¿no? Con un genoma propio, o sea, un ADN propio, y para poder hacer este proceso de respiración, ¿no? Sí. En el origen de la vida, en realidad, hace más de 1.450 millones de años, antes de esa época, estaban estas bacterias unicelulares, pero después, ya hace 1.450 millones de años, empezaron a aparecer los que tuvieron la capacidad de metabolizar oxígeno, es decir, respirar como la gran mayoría de los seres vivos actuales, ¿no? Y bueno, es algo bastante raro, porque nunca hay que decir nunca en biología, ¿no? Porque a medida, como dice un colega mío, lo único permanente es el cambio, ¿no? Claro. Ahora, Irene, te pregunto, te pregunto absolutamente del sentido común, ¿eh? Esta bacteria, o este organismo que no necesita del oxígeno para existir, es porque no evolucionó respecto de aquella forma primigenia, por esto que vos decís, se asoció con otra cosa, quedó ahí y no evolucionó porque después casi todo el resto de la especie evolucionó hacia otro lado. Mira, todos los organismos evolucionan, más o menos, depende de la presión del ambiente, ¿entendés? Cuando vos tenés una presión ambiental fuerte, los organismos evolucionan más rápido porque van quedando en el camino los que no se pueden adaptar a las nuevas condiciones. Pero cuando vos tenés condiciones más o menos estables, como pasa en el fondo de los océanos o como pasa en algunos lugares muy remotos, por ejemplo, no hace mucho se descubrió un insecto que era un verdadero relicto evolutivo, lo que sería un mal llamado fósil viviente en los Andes, Sí. en una zona donde desde que se produjo la
la subida de la cordillera de los Andes en la época terciaria no se modificó para nada, o sea, una zona muy remota y arriba de los Andes perdido en una cumbre, ¿entendés? Claro. O sea, depende de la cantidad de procesos que se van dando. Por ejemplo, acá en la llanura hay modificaciones permanentes, entonces los organismos están sometidos a una evolución más rápida. Vos hablabas... Este bichito... Sí. Dale. No, te decía que este bichito es del grupo de los que conocen algo de biología, del colegio, es un grupo primitivo de los primeros, o sea, los primeros eran los protozoos, pero después aparecieron los coloniales, que son los nidarios. Los nidarios son parientes de los corales, y de ahí surgen las medusas, las anémonas de mar, que en Mar del Plata hay un montón, y aparecen como quistes en un salmón, durante toda la vida, ¿no? Y son justamente de este mismo grupo y son parásitos. Entonces se supone que cuando se agarraron al salmón, digamos, para vivir de parásitos de él, bueno, a partir de ahí no cambiaron, claro. no evolucionaron. O sea, están dentro de este hospedante, podría decirse, ¿no? Puede sobrevivir en condiciones absolutamente sin oxígeno, o sea, en hipoxia, ¿no? Lo que se llama hipoxia. Claro. Me quedé pensando en esa frase que citaste de un colega tuyo de lo único permanente es el cambio en biología. Sí. Pensando hacia adelante, ¿no? Nosotros solemos pensar que el estado actual de la especie, sobre todo de los humanos, pero digo en general, ¿no? De las distintas especies, es como el que va a quedar. Y en realidad, teniendo en cuenta esto, decir en muchos años, si es que el mundo todavía nos sostiene y nos alberga, uno podría pensar que también nuestra especie, en muchos años, podría tener nuevas modificaciones, ¿no? Sí, la verdad que hay muchísimo por descubrir. Lamentablemente nosotros estamos modificando el ambiente mucho antes de lo que, claro, que se pueden descubrir estas nuevas cosas, ¿no? Es lamentablemente. El bichito este se llama, quiero dar el nombre, medio raro, pero bueno, para que sepan, se llama Engulla salmonícola, justamente porque vive en el salmón. En el salmón. Y tiene, o sea, lo que fue pasando es que gracias a que es parásito, tuvo una simplificación genética muy significativa, o sea, hay cosas que va perdiendo porque no las necesita al ser parásito, ¿entendés? Eso es algo bastante característico de muchos parásitos. Y no se conoce todavía muy bien, es algo que están empezando a investigar a raíz de que ahora hace pocos días volvieron a encontrar una población importante, porque ya te digo, lo primero que salió fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando los israelíes estaban trabajando en este tema, y se publicó en un portal científico que se llama Science Alert. Pero ahora están tratando de investigar un poco más a ver cómo es esta historia, porque es algo bastante raro este metabolismo anaeróbico dentro de algo que es aeróbico, o sea, que respira como un salmón, ¿no? Que respira a través de las branquias. Pero no le provee oxígeno, aparentemente no lo necesita, el parásito está contento, digamos, claro, viviendo ahí sin ningún problema. Sin ningún otro problema, está bien. Y quizá, bueno, como vos decís, en función de los avances científicos, encontremos que hay más situaciones de este tipo en distintos sistemas biológicos que también puedan prescindir del oxígeno, ¿no? No lo sabemos, pero de la ciencia avanzando podría encontrar otras cosas. Claro, y además se supone que hay otros peces que también tienen este tipo de organismos así parásitos dentro de los nidarios, ya te digo, pariente de las medusas. Es como una medusa chiquitita, pero bueno, no es de vida libre, ¿no? Como las medusas, para que la gente sepa, las medusas normalmente es lo que llamamos aguas vivas, ¿no? En el mar. Claro. Así que bueno, esto es como un comienzo de algo que podría, digamos, revolucionar la ciencia, ¿no? Como todo el tiempo. Fíjate que también otra de las cosas que hace poco se publicó ahora en Nature, los argentinos con un grupo internacional descubrieron justamente huesos de un animal en Etiopía, si no me equivoco, porque leí la noticia ayer o antes de ayer, que es justo el eslabón perdido, entre comillas, digamos, cuando los vertebrados dejaron el mar para subir a la tierra, ¿no? Que se sabía que eso había pasado, pero no se habían encontrado fósiles. Y lo acaban de describir en la revista Nature, que bueno, es la revista más prestigiosa, una de las más prestigiosas de los temas de biología, ¿no? Interesantísimo, que, bueno, como siempre. Irene, gracias, como siempre, por traernos estas noticias que siempre digo lo mismo, ¿no? No están en la tapa de los diarios, no están en la tapa de los portales, en las portadas de los portales, pero a nosotros nos gusta siempre traerlas acá, aunque sea este ratito los viernes. Bueno, muchas gracias a vos, un beso grande y buen fin de semana. Irene Weiss con nosotros.